Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Manuel Susarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando todo sea en sombra es tu segunda novela, pero es tu primer acercamiento al género negro, ¿no? Sí, efectivamente, es un género que no he tocado mucho ni como escritor ni como lector. Y la verdad es que me apetecía bastante hacer algo parecido a una novela negra, y creo que lo he conseguido. No sé si de pequeño, cuando empezaste a leer, cuando empezaste incluso a escribir, ahora hablaremos de ello, era un género que has dicho que no te llamaba mucho la atención, pero bueno, que siempre has hecho alguna incursión en él a la hora de leer. El género negro a mí voy teniendo una edad como a toda la gente de mi generación, y probablemente la que me precede, la que nos precede, la anterior, me entró por el cine. El género negro me entró por el cine. En mi casa eran muy muy celebradas las películas de Humphrey Bogart y las películas de cine negro, el Halcón Maltés, El Tesoro de Sierra Madre, y a través de ahí fue mi primera incursión, mi primer acercamiento al género negro. Pero en cuanto a lecturas, quitando algún clásico, Agatha Christie, que no sé exactamente si podrá considerarse género negro estrictamente, pero poco más. Ha sido cuando he sido más adulto, cuando he ido acercándome más a la literatura de género negro. Tenemos que contar a los oyentes que tú desde niño has escrito e incluso has ganado premios de narrativa breve, que es una cosa que te viene desde que tenías muy poca edad. Sí, tengo a gala ser un cuentista, que es como me gusta definirme, y prácticamente el grueso de mi obra son cuentos y relatos cortos, pero efectivamente desde que era muy niño. Y he ganado un par de premios, sí, exactamente. No. Sí. ¿Y cuál es ese primer libro? No sé si recuerdas haber leído. Cuando eras pequeño, siempre en el colegio nos mandaban alguno en concreto, sí. Pero si tienes algún recuerdo, algún cómic, algo en concreto que digas, sé que ese fue lo primero que leí. Me cuesta mucho trabajo decidirme por un primer libro, porque fui un lector muy precoz. Sí te puedo decir, por ejemplo, que en casa de mis abuelos paternos estaba la colección completa de unos cómics de los años 50 o 40, que era el Cosaco Verde, que era mi padre cuando era niño la compraba, y creo que puede ser por ahí por donde empecé a aficionarme a la lectura. Y también recuerdo con muchísimo cariño unos libros de cuando íbamos a la escuela que se llamaba EGB, y los libros eran Senda, creo recordar, que eran unos libros que llevaban eran libros de literatura, y llevaban relatos y extractos de novelas, extractos de poesía, y yo los leía y los releía, de manera que cuando empezábamos el curso yo ya me lo había leído un par de veces porque es que me apasionaba. Y creo que por ahí fue por donde empecé yo con la lectura. Por esa parte de la lectura, hablemos ahora de la escritura. La primera historia que escribiste tú, ¿qué recuerdo tienes? Sí, también. Escribía, hacía cómics. Cuando era pequeñito, hacía cómics con un dibujo muy burdo y con una historia más importante para mí que el mismo dibujo. Pero lo primero que recuerdo que escribiera yo fue un cuento que trataba sobre una mariquita a la que todos con la que todos se metían en el jardín. Yo, entonces, en aquella época el bullying todavía no existía como concepto, pero abusaban de ella porque era la más pequeña, y entonces ella, para evadirse, planeó irse a la luna y construyó un cohete y tal, y al final creo recordar que lo consiguió. Se llamaba el cuento Mariquito Volador Casi en órbita, y tendría yo pues unos 8 años más o menos. Desde muy pequeño. No sé si en ese momento en el que empezaste a escribir pensaste que terminarías haciendo una novela policíaca como esta de la que hablamos hoy. No, para nada. Para mí el escribir hasta hace bien poquito ha sido un juego prácticamente. Cuando era niño escribía porque me divertía hacerlo. Jugaba al fútbol en la calle como todos los niños, pero luego cuando llegaba a casa pues me gustaba muchísimo leer y escribir. Las ideas que me iban ocurriendo con más
más ánimo que con más ánimo que con, no sabría cómo decirte, ve aquí ya me tranco, con más que le ponía más interés que oficio. Sí. Evidentemente. Pero a pesar de ello escribía muchísimo. Y tengo mucho escrito de aquella época, porque también soy una persona que me cuesta mucho trabajo desprenderme de las cosas que hago, y tengo carpetas y carpetas llenas con cuentos que escribía cuando era niño, y prácticamente lo tengo todo. Toda mi producción la tengo guardada. Que quién sabe si en un futuro alguna de esas ideas puede servir para futuros libros, ¿no? Tengo las ideas para los futuros libros conforme se me van ocurriendo, porque en mi trabajo tengo cierto tiempo libre y tal, tengo muchas esperas entre trabajo y trabajo. Las apunto, todo lo apunto en un papel, porque si no se me olvida, y tengo también varias libretas llenas con posibles historias que antes o después acabarán viendo la luz, seguro. Centrado ya en esta novela, en Cuando todos sean sombra, es una historia ambientada en Murcia, que es tu comunidad natal, y la acción se desarrolla principalmente en Cartagena. Y defines además esta novela como una clásica de policías. Sí, es que mi primer acercamiento al género tenía que ser algo típico y casi tópico. Aunque todavía tengo pendiente la gran novela tópica de género negro, con Chicago años 20, con gabardinas y con mujeres fatales y tal, esa la tengo pendiente. Pero esta es un acercamiento bastante aceptable al típico género negro. En ese típico género negro, esa estructura clásica, ¿no?, de protagonista, que son dos inspectores en este caso, ahora hablaremos de ellos, tratan de pillar a ese antagonista. Tu novela lo hace desde un enfoque novedoso. ¿A qué te refieres y en qué puede darse cuenta el lector? En que el enfoque novedoso consiste principalmente en que hay un personaje que evidentemente es me gusta llamarlo antagonista, porque no creo que sea ni bueno ni malo, es simplemente así, y no revela su verdadera condición, no revela sus verdaderas motivaciones hasta prácticamente el final de la novela. Y el detective, el policía y su compañero van descubriéndola ellos mismos por sus acciones, y sobre todo fabulando e imaginando qué es lo que mueve al asesino, o en este caso, a hacer lo que hace, porque en ningún momento se revela hasta que llega al final de la novela. Es un personaje para mí apasionante. Para mí es el gran descubrimiento del antagonista. Sin querer descubrir nada de la novela, hay que contar que los protagonistas son Imanol Ugarte y Germán Miranda, inspectores ambos, los protagonistas. Son dos policías que tienen sus cosas, de esa manera, más en lo personal que en lo profesional, pero que son muy meticulosos en el trabajo que hacen. Tienen su personalidad, cada uno tiene su personalidad propia. Uno es muy científico, muy frío, muy racional. El otro es más policía de la vieja escuela. Estamos hablando de una policía nacional de los años 80, principios de los 80, en España. O sea que es una policía totalmente heredada de la dictadura, y que los métodos que se empiezan a utilizar, todo el mundo en el cuerpo no los veía con agrado, porque esas moderneces, como a veces se decía, pues no casaban con el estilo que llevaban practicando 40 años prácticamente. Entonces cada uno de los dos tiene un enfoque distinto, aunque se complementan muy bien en la novela. No sé si además tienen algunas de las características como policías de esos personajes de ficción que te hubiese gustado crear a ti, porque sí sé que por Sherlock Holmes sientes una fascinación total. Sí, Sherlock Holmes, de las primeras lecturas serias, Julio Verne y Sherlock Holmes, las primeras lecturas serias que hice siendo niño, cuando no era una literatura especialmente indicada para niños, porque eran incluso difíciles de comprender, y a pesar de ello a mí la forma de relatar de Conan Doyle a mí me atrapaba de tal manera que, aunque no entendiera muy bien lo que estaba leyendo, me fascinaba. Y me gustaría haber creado a mí a Sherlock Holmes, pero no, llegué tarde. El policía Imanol Ugarte tiene un poquito de Sherlock Holmes, pero también tiene un poquito de Maigret, también tiene un poquito de Poirot. Es todo lo que hemos leído a lo largo de nuestra historia acaba reflejándose en los personajes que creamos. Esa inspiración de diversas fuentes, ¿no?, que es tan importante siempre a la hora de coger ideas para construir esos personajes. Efectivamente. De todas maneras, el personaje principal surgió de un relato corto que escribí
para un concurso, que por cierto no gané, y el personaje surgió de allí, y en el relato que escribí ni siquiera es policía, ni siquiera es adulto, es un niño vasco que viene, bueno, cuyo padre es vasco, un profesor que vino aquí en la guerra a Murcia y se quedó en Cartagena, se casó y tuvo hijos en Cartagena, y cuento una historia del padre de Imanol Ugarte cuando en los años 40 y poco, y el personaje de Imanol Ugarte, siendo un niño, ya en el cuento me atrapó y supe que tenía que desarrollarlo y construir algo con él de adulto. Fíjate y que al final ha salido esta novela. Que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que esas ideas que se nos pueden ocurrir con muchos años, el hecho de guardarlas siempre nos puede permitir que años después podamos desarrollarlas mucho más. Sí, por supuesto. Además, cualquier cosa que quien escribe, o cualquiera que haya escrito, sabe que nada de lo que escribe desaparece. Siempre queda algo en el cerebro y antes o después acaba aflorando. Somos un constructo de todo lo que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, los personajes que vamos creando antes o después acaban aflorando, con otro nombre, con otra fisonomía, con otra historia, pero acaban siendo siempre los mismos. La historia de Cuando todos sean sombras se centra en la investigación de una racha de suicidios aparentes en los que las víctimas tienen ese denominador común, que son tatuajes recientes que están relacionados con las causas de sus muertes. Sin destripar nada de la historia, cuéntanos qué hay detrás de ese hilo conductor que siguen Imanol y Germán. El hilo conductor es, en principio, la racha de suicidios iba a ser algo relacionado con un lugar, más que con un tatuaje, con una imagen. Era con un lugar, pero hablando con un gran amigo mío que es también escritor, Jesús Boluda, se le ocurrió la idea de oye, sería curioso que apareciera alguien que se ha suicidado y se acabara de tatuar el motivo de suicidio. Por ejemplo, alguien que se cuelga y el tatuaje es un nudo de horca. Eso lo dijo de la manera más tonta del mundo, tomando un café, y pasó el tiempo y eso se quedó grabado en mi mente, y al final fue lo que acabó dándole hilo conductor a la obra. Los tatuajes busqué cosas de los años principios de siglo que estuvieran de moda, que de repente pasaran de moda, y documentándome encontré tatuajes absolutamente sorprendentes, que dije yo, pero ¿cómo la gente se tatuaba esto? Que parece increíble a día de hoy, sí. Sí, vamos, increíble. Se siguen haciendo porque ahora ha vuelto la moda del tatuaje retro y tal, y se están recuperando muchos de los diseños de la época, pero es sorprendente que la gente se tatuara esas cosas en el cuerpo por gusto. Sí. Y a partir de ahí dije, coño, pues que está aquí la historia está aquí. Comentábamos que está ambientada en Cartagena en 1983, una época de mucho cambio social en nuestro país. ¿Qué te hizo decantarte por esta fecha y cómo incide todo esto en el desarrollo de la trama, todo lo que hay alrededor de los personajes y de los protagonistas? La época la decidí en principio porque yo la viví de primera mano. Cierto que no era adulto todavía, pero sí viví los 80. Y la época me parece fascinante, el cambio tan tremendo que aparentó sufrir España en esos años fue sorprendente. A pesar de ello, ya te digo, había muchísimas cosas todavía latentes que costaría mucho más tiempo cambiar. Como yo quería una ciudad que fuese pequeña todavía, Cartagena por aquella época no es lo que soy, ni mucho menos, con decirte que el mayor reclamo turístico que tiene y los mayores atractivos, el Teatro Romano de Cartagena, en los 83, cuando yo ambiento la novela, no se había descubierto todavía. Es decir, está en medio de la ciudad y nadie sabía que estaba allí. Habían unas columnas, nadie le daba importancia, hasta que llegó un arqueólogo y dijo, oye, aquí hay algo grande. Y entonces era una ciudad que, a pesar de ser muy importante, porque militarmente era muy importante, era un puerto muy importante, con unos astilleros y con un destacamento militar de cierta relevancia, la ciudad en sí era pequeña, era una ciudad pequeña, muy provinciana, y ese cambio que se estaba llevando ahí a cabo, de gente que se resistía a cambiar,
y la gente joven que intentaba buscar su camino y romper con lo anterior y todo eso es una época que me fascina. Entonces tenía que ser allí en Cartagena. Y con algo también además, sí, con algo... Hay una historia del libro que sale en el libro que cuando me documenté dije, esto tiene que ser que la historia del faro de Isla Hormigas. Y eso tenía que ser en Cartagena porque la historia es increíble. Cuando leáis la novela os daréis cuenta de por qué lo digo. Lo dejamos ahí para que los oyentes puedan averiguarlo por ellos mismos. Hay algo también muy presente, quería decirte, en toda la historia, como es el mar Mediterráneo. Sí. Creo que somos todos herederos del Mediterráneo. Todos los que vivimos en su orilla más o menos lejana, creo que somos herederos del Mediterráneo. Es un punto de unión que nos sirve para entendernos a uno nacido en Murcia como yo y a uno nacido en Sicilia y a uno nacido en Turquía. Entonces el Mediterráneo es siempre presente. También hay mucho recuerdo de infancia, ¿no? En ese asociarlo con el mar. Sí, los recuerdos de infancia de los personajes son en parte mis recuerdos de infancia, porque yo, a pesar de vivir, bueno, evidentemente vivo más cerca del mar que cualquier persona que vive en Madrid, por ejemplo, pero no, esos 80, 100 kilómetros que hay de distancia al mar de donde yo resido, cuando yo era niño no eran distancia, no eran inconvenientes. He crecido prácticamente en la orilla del mar. Y entonces todo eso tenía que quedar reflejado de una manera o de otra en mi obra. Esta es tu segunda novela, lo decíamos antes, tras Atropia, que salió en 2021, pero que comparte con esta que su trama surgió de una conversación también. Cuéntanos, nos has dicho que esta fue a través de una conversación con un amigo tuyo llamado Jesús. Sí. La anterior también fue de una conversación, ¿no? Pero de años atrás. La anterior fue, cuando todos sean sombra, surgió de una conversación que yo mantuve con un amigo, y Atropia surgió de una conversación que yo escuché de dos desconocidos, que, en fin, no voy a decir que sea un poco cotilla. Todos lo somos un poquito, ¿eh? Sí, es decir, yo estaba hablando con otra persona y a mi lado había una pareja hablando de una familia de su pueblo que tenía unas extrañas, no sabría si decir un don o una maldición, y es que parece ser que alguno de sus miembros es capaz de detectar cuando alguien va a morir. Fíjate. Y sabe el día antes o un par de días antes, se cruza con alguien y dice, bueno, ese hombre pasado mañana ya no va a estar aquí. Y eso se me quedó grabado también de tal manera que se acabó convirtiendo en una novela, pero mucho tiempo después, años después. Y surgió más que de una conversación, surgió de un espionaje ahí que no era precisamente mi intención, pero bueno, lo escuché. De poner el oído, ¿no? Que también es una característica que hay que tener siempre muy presente de cara a conseguir ideas. Sí, dicen que que está todo escrito y que todo está al alcance de la vista, entonces solo con fijarte un poco descubres 1000 historias nuevas. Pues eso fue lo que pasó. Atropia me encontró a mí. Llevas 2 años seguidos publicando novela. No sé si tienes algún nuevo proyecto en mente para este 2023 o vamos a dejar un poco de margen para que la gente vaya metiéndose en estas historias y pasado el tiempo ya volveremos a escribir. Escribir no se deja nunca de escribir, evidentemente, porque además soy una persona bastante laxa en mi proceder, y si dejo de escribir probablemente ya no vuelva a hacerlo. Pero sí, en cuanto a publicaciones, tengo una novela que terminé incluso antes que Cuando todos sean sombra, que se llama Brujas, hechizos y bastones de canela, que está ambientada en el siglo XVI español y va de un familiar de la Inquisición. La terminé, después escribí Cuando todos sean sombra, y ahora me estoy dedicando a repasar aquella novela. Entonces probablemente, no sé si la publicaré, pero voy a dedicarle tiempo este 2023 a refinarla, a mejorarla, y estoy con una segunda novela de Imanol Ugarte, que el personaje me pide más, y estoy haciendo una precuela de Cuando todos sean sombra. ¿Y nos puedes dar un pequeño avance de por dónde puede continuar el protagonista de este Cuando todos sean sombra? Pues sería la novela sería una, como he dicho antes, una precuela,
y contaría el primer caso importante en el que se vio envuelto Imanol Ugarte. Está ambientada en Madrid en los años 70, finales de los 60, primero de los 70, y va también sobre una racha de asesinatos que en principio no parecen tener conexión entre sí, pero al final acaban teniéndola. Pues mientras esperamos eso, fundamental primero leer Cuando todos sean sombra para conocer lo que el inspector Imanol Ugarte nos va a descubrir en los siguientes trabajos de Manuel Susarte. Manuel Susarte, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Radio 5. Gracias a ti por acudir.